Bueno, yo quisiera, como en otra ocasión lo hicimos, darles la más cordial bienvenida a los eh, participantes de esta cuarta charla del programa que hemos denominado La minería como motor del desarrollo de Chile. Eh, Quisiera agradecer también al profesor Nicolás Magluf, a Álvaro Fischer y a René Muga por estar acá, que van a hablar un poco más tarde que Nicolás. Como introducción quisiera comentar que a lo largo de las últimas décadas, las estrategias y los modelos de gestión y de negocios de las empresas mineras se han transformado significativamente. Dicha transformación ha respondido en parte a la mayor complejidad de la función de producción de los productores y los cambios en el entorno, pero también se explica, a mi juicio, por el cambio de objetivos y rol por parte de las empresas y la incorporación dentro de su visión y agenda estratégica del propósito y visión de todos los grupos de interés. La crisis del COVID-19 ha profundizado estas transformaciones, especialmente en dimensiones como la seguridad y salud ocupacional, la sustentabilidad, las relaciones con las comunidades y el cambio climático. Este último tema lo vimos en la tercera charla. Los nuevos modelos y formas de trabajo, la búsqueda de la excelencia operacional, la transformación digital y las innovaciones tecnológicas, el liderazgo y las habilidades de las personas y la agilidad en la toma de decisiones, por citar algunas de las cosas que han estado ocurriendo, a mi juicio, en la industria minera. La charla que hoy nos convoca está relacionada con estos temas y lleva por título Los nuevos modelos de negocio de las empresas mineras y el compromiso con la sustentabilidad. Parecería un tema técnico, pero a mi juicio es un tema súper relevante cuando uno mira lo que ha ocurrido con la minería, como digo, en las últimas décadas. Nuestro charlista va a ser el profesor Nicolás Magluf. Si me dan 2 minutos para presentarlo brevemente, imposible presentarlo brevemente, pero igual voy a hacer el intento. Pero para que no se me olvide, quisiera partir felicitando a Nicolás porque a fines de agosto recibió el anuncio de que en octubre le van a entregar la medalla de oro por parte del Instituto de Ingenieros y ojalá que podamos estar el día cuando recibas el premio y hagas tu discurso. Bueno, Nicolás, el profesor Magluf es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en investigación de operaciones de Stanford y PhD en management en MIT. Bueno, como todos sabemos, es académico, investigador, consultor de empresas y además fue presidente del directorio de Codelco, por allá por el año 2010, o sea, en esa época. Ha sido profesor visitante del MIT, Universidad de California, Los Ángeles y del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa de Barcelona, además de otras entidades latinoamericanas y de su país. Ha participado como director de empresas como Colbún, Electroandina, Falabella, Bazooka.com, Copex, Sodimac y Euroamérica, entre otras. Es autor de numerosos libros y artículos publicados en distintas revistas internacionales sobre temas de gestión estratégica y finanzas. Muchas gracias, Nicolás, por estar con nosotros. Gracias, Enrique, por tu presentación tan cálida, generosa. Y déjenme, por favor, compartir. Yo armé una presentación y les voy a contar de dónde sale. Ya, ahí está. Y hacemos esto. Y se debiera ver, ¿verdad? Perfecto. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. El que me contactó es mi querido amigo Marcos Lima, que hoy día se excusó. Así que lo empecé a odiar desde este mismo minuto por no estar presente.
Y el que es el culpable, en cierto modo, de que yo haya entrado a la minería también es Marco, así que doble odio para él. En cualquier caso, fíjense, el triple odio es porque me había invitado a ser comentarista. Yo estaba feliz de ser comentarista en un tema como el que nos plantea Enrique, que es sobre los nuevos modelos de negocio y el compromiso con sustentabilidad. Y yo estaba seguro que podría decir algo a partir de lo que se presentara. Pero luego surgió la idea de que presentara yo, entonces me cambiaron completamente la película. Yo dije, ya, yo encantado. Yo he ido hace por lo menos 10 años reflexionando sobre este tema que llamo la buena empresa y que encuentro que es un desafío monumental que se le presenta a la empresa en Chile en general, a todas las empresas y por cierto a las mineras también, ¿no? Y es un desafío que probablemente viene, déjenme hacer un poquitito de reflexión en esto, que es una opinión, por supuesto, de lo que yo llamo como el agotamiento de nuestro modelo de empresa. Nosotros fuimos muy exitosos en abrir la economía, en irnos un poco más hacia los mercados, y probablemente esto partió en los 80, y antes de los 80. Pero en algún minuto se agotó el modelo y empezó a dar problemas y nos ha producido a nivel de país un trancamiento, diría yo, que ahora es como obvio, lo estamos sufriendo, digamos, lo sufrimos por los disturbios que hubo en octubre del año 2019 y lo estamos sufriendo en tratar de salir adelante con lo que es esta convención constitucional. Y yo siempre he dicho que en el desarrollo de nuestro país hay por lo menos 3 pilares clave, pero déjenme referirme a un par de ellos. Uno para mí es la empresa. Si no tenemos una buena empresa, es imposible que tengamos un buen país y un buen desarrollo. Por eso que yo llamo a esta charla la buena empresa. Y el otro que es muy atingente, el otro pilar, es la buena política. Y Dios mío, desgraciadamente también hemos tenido problemas en el último tiempo con una buena política. Ojalá que logremos enrielarnos en los dos temas. Para mí el tema de la buena empresa se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo y yo he hecho una charla como esta o parecida a esta, las versiones anteriores, se la he hecho a mucha gente, a muchas empresas, y me doy cuenta cómo resuena y el esfuerzo que las empresas hacen por ser esto que yo llamo una buena empresa, que es como un ideal de empresa. ¿No? Pero no es tan fácil. Las empresas hacen grandes esfuerzos e igual no es tan fácil. Entonces, tenemos que preguntarnos qué tenemos que hacer en nuestras empresas. Ahora, esta charla yo la preparé en general, no para el mundo minero, pero voy a tratar de salpicarla con algunos comentarios del mundo minero que vienen de mi paso por la minería, que, bueno, estuve 10 años al final en la minería y terminé como por 3 meses siendo el primer presidente no ministro. Fui director de Codelco en el periodo del presidente Frey y después en el periodo de la presidenta Bachelet I. Esos son los 2 periodos. Y me encontré con 2 Codelcos extraordinariamente distintos. Son muchos los aprendizajes que tuve ahí. Algunos los voy a compartir, pero estos otros me encantaría tener otra conversación para esos aprendizajes. Pero el punto es que las empresas tienen este impacto en la vida de millones de personas y hablar de la minería es claro como el agua, porque afecta la vida de todo el país. La empresa minera es de clase mundial y oye, en particular yo pasé por Codelco y Codelco, uno ve los tamaños que tienen y cuánta gente afecta en forma directa, ya sea como trabajadores o como proveedores, a ellos y a sus familias, y cuánta en forma indirecta, que somos todos nosotros los ciudadanos de este país. Es gigante el impacto entonces de la empresa. Yo quiero esta charla organizarla en un par de temas nomás, y al final voy a dejar una transparencia que es esa tarea sugerida. Entonces voy a hacer una introducción para explicar cómo se llega a la buena empresa este tema, y voy a ir a describir la buena empresa. Entonces, el punto es que
tal como les decía, las empresas van a hacer una contribución gigante y es mucho lo que se espera de ellas en términos económicos, que den un buen trabajo, que generen excedentes, que paguen impuestos, ¿no? En lo social, que contribuyan al bienestar del país, en lo ambiental, ¿no? Que nos dejen un entorno para las generaciones futuras también, que cuiden el entorno. A pesar de la contribución, la opinión de la gente no es favorable. Y, oye, montones de encuestas hemos visto al respecto, no las voy a citar ahora, pero en realidad el prestigio de la empresa, el favor de la empresa lo tiene tan solo el 10% de la gente opina positivamente de ella. Y eso es muy bajo para el país. Siendo un pilar del desarrollo, eso es muy bajo. ¿Y por qué pasará esto? Bueno, obviamente la empresa produce bienestar, porque produce bienes, servicios valiosos para la vida mejor, pero ¿saben lo que pasa? También ha traído frustración, aspiraciones no satisfechas, y de repente produce y genera esta rabia, porque hay una percepción que ha sido por lo demás explotada políticamente de abuso, de desigualdad, que perjudican a muchos en beneficio de unos pocos. Y lo que están diciendo es que, oye, los males que a mí me aquejan son culpa de la empresa, más o menos, en la lógica que se percibe en este tipo de comentarios. ¿Y por qué ocurre esto? Y esto voy a comentar, estos puntos me voy a detener un poquitito en ellos, que son los que yo vi en la minería, digamos, algunos de ellos, no voy a hablar de todo. Por ejemplo, el impacto ambiental. Y que piensen que cuando nosotros entramos, y digo nosotros porque éramos un equipo grande de personas, el año 94, no había inversión ambiental en Codelco. Y habían pasivos gigantes. Y, por ejemplo, invertimos en esa época, no me acuerdo cuánto era, pero $600 millones en el periodo para construir plantas de ácido sulfúrico, porque se disparaban los humos a la atmósfera, ¿sí? Por ejemplo. O porque los relaves se lanzaban al mar, como en Salvador. Entonces hay una tremenda deuda ambiental de la minería. El agua, se estaban secando las fuentes de agua. O sea, y este es un daño que ha hecho la minería, sin ninguna duda. De hecho, pongo ahí el cambio en el precio del agua porque nosotros tuvimos una forma de gestión que le pusimos un precio al agua y, comillas, encontramos un río en los ahorros que se produjeron, ¿no? en Codelco Norte. Hoy el tema es carbono neutralidad y uso responsable de energía y agua, mucho más potente que lo que era antes. El otro tema, digamos, de por qué la gente de repente no quiere a las empresas, esta cultura de enclave, esta cultura de grupos que son cerrados. Nosotros trabajamos la política de externalización, internalización, y hay todo un tema en la relación con proveedores. Y ocurre que al final del periodo, los proveedores doblaban a los trabajadores internos. Y los trabajadores internos forman una especie de cofradía cerrada, el enclave. De hecho, hubo que trasladar Chuqui a Calama, y claro, la razón es la extensión de la mina, pero la otra razón clara era porque hubo un intento de cambiar la cultura del trabajador de Chuqui. Y hubo un intento de favorecer el desarrollo de la ciudad de Calama. Yo diría que ambos intentos se quedaron probablemente en intentos. Yo vi el comienzo, no terminé de verlo, pero y tuvimos la intención de hacerlo, algo pasó, no terminó de pasar en lo que es mi apreciación desde hoy. Y el último punto que habla de nuestros logros y nuestros no logros, porque era una práctica que teníamos con Nelson Pizarro en esa época en Chuqui. Decía, ok, nuestros logros, nuestros no logros. Y los logros que tuvimos, bueno, es productividad, costo, relación laboral con la alianza estratégica, relación con comunidad, aunque no sé si es más gris eso. Porque hicimos la alianza estratégica, hicimos Codelco Buen Vecino, y tuvimos también la intención, pero no siempre la comunidad percibía a Codelco como un buen vecino. Muchas veces sí, otras veces no. Y los no logros, el gran no logro,
donde perdimos, digamos, la pelea, fue en tratar de afectar un poco esta cultura de esto que se llama tan coloquialmente en minería los viejos de Chuquicamata. Y eran el endeudamiento, el materialismo, estos bonos de término de negociación que estamos viendo hoy día también, que de nuevo hacen abrir los ojos. Yo me acuerdo, pagábamos, no sé, 12, 13 millones en la época, y me acuerdo una huelga, creo que fue en la clínica alemana, con un bono de término de negociación de 250.000 pesos. Entonces hay una desproporción. Este es el grupo que hace que se mire a la minería y a los trabajadores de la minería de un modo distinto. Y luego, para mí, un impacto muy grande fue la huelga que tuvimos, creo que fue el 1995, digamos, en Chuquicamata, y para mí fue un shock, realmente. Bueno, afortunadamente la superamos, y yo veía un doble discurso en esto que decía, discurso sobre la defensa de la empresa estatal que nos hacían los trabajadores, y yo a veces lo leía como un discurso sobre la defensa de mi propio bolsillo. Y no es que sea un objetivo impropio, todos defendemos nuestro bolsillo, ¿no? Pero el asunto es que yo le exigía desde el punto de vista ético que el que está dispuesto a trabajar en una empresa estatal también tiene que estar dispuesto a hacer un tipo de sacrificio distinto, un tipo de actitud distinta. Bueno, esto perdimos la pelea completamente. Y la pregunta que uno tiene que hacerse, eso que está en amarillo ahí, si esta cultura de enclave y materialismo es sustentable socialmente, o si de pronto puede producir un reventón, porque al final hay un grupo importante de privilegios que aquí se están. Entonces, esto me detuve un poquitito para decirles, oye, hay frustración de la sociedad completa, hay rabia, y a lo mejor en algunos de estos temas uno ve, estos son temas particulares, digamos, hay mucho más que podríamos hablar de la empresa en general y mucho más de la minería, pero algunos de estos temas hablan de que de pronto sí hay razones para que exista esta frustración y para que exista esta rabia. Ahora, esto hace que muchos grupos se enfrenten a las empresas, las ONG. El tema medioambiental es clarísimo, ¿no? Y el modelo extractivista clarísimo. Las comunidades, las etnias, el agotamiento de los recursos naturales, yo lo vi. Como desgraciadamente, no sé, los ojos de San Pedro estaban bajando el nivel. El deterioro de calidad de vida de algunos grupos que estaban en La Pampa ahí. Y autoridades y políticos que acusan a las empresas de no compensar adecuadamente a las comunidades donde operan. Y el ejemplo de la discusión del royalty tiene que ver con eso, para mi gusto. Los pagos de impuestos tienen que ver con eso, ¿no? Y si de repente se hacen transacciones fuera del país para evitar los impuestos en Chile, tiene que ver con esto. Entonces, muchos los grupos que se enfrentan a la empresa. Y por eso que en la percepción de la gente, este bienestar, frustración y rabia, la empresa tiene una cuota importante de responsabilidad, ¿no? Pero, a pesar de todo esto, ¿quién dijo que nosotros como personas o que nuestras instituciones son perfectas? ¿Quién dijo eso? No son perfectas. A pesar de eso, la empresa juega un rol que es imprescindible. Y aunque su accionar esté cuestionado, su prestigio sea bajo hoy día, que es una pena, las necesitamos más que nunca para la atención de las grandes causas sociales. Y el número que tengo en la cabeza es que aportan el 75% del PIB. Si tenemos malas empresas, estamos debilitando la generación de bienestar del 75% del PIB. Eso no puede ser. Por consiguiente, necesitamos la contribución de la empresa y todo el punto, que el punto desde el punto de vista ético y también desde el punto de vista de gestión, ¿no? Es que nos da lo mismo la forma de hacer empresa y que nuestro desafío es identificar lo que significa ser una buena empresa. Y esto es lo que yo les quiero presentar. Voy a ir rápido porque ya no usé mucho tiempo en la introducción, pero la buena empresa, y esto lo pueden leer en Porter hace 10 años, digamos, en Michael Porter, el profesor de Harvard.
genera el beneficio económico y el beneficio social. Tienen que ser rentables. Si no son rentables, se acabó la empresa. Pero no da lo mismo la forma en que se genera la utilidad. La utilidad tiene que incluir un beneficio social. Porter dice esta frase: la que incluye un beneficio social representa una forma más elevada de capitalismo. Y habla de esta necesidad de conseguir simultáneamente rentabilidad y beneficio social. Y para mí, las características de la buena empresa son tres: asuma su responsabilidad de gobierno corporativo. No voy a referir a algún tema, el tone at the top. La percepción de la gente respecto a la creación de valor social. La autorregulación. Por favor, no esperen que nos regulen o que venga un policía a llamarnos la atención. Nosotros podemos ser nuestro propio policía. Y la creación en la empresa de una cultura de integridad. Estas son responsabilidades del gobierno corporativo, algunas de las responsabilidades. Los trabajos de calidad. Muchos empresarios dicen, yo genero trabajo, esa es mi contribución al bienestar social. Mi respuesta es siempre decir, oye, no basta con que generes trabajo. Tu trabajo tiene que ser un trabajo de calidad. Y tiene que ver, podemos desarrollar esto en largo, pero vamos a hacer un pequeño comentario nomás. Tiene que ver con condiciones de trabajo, con ambiente de trabajo, con sentido del trabajo. Es que si un trabajo no tiene sentido, nosotros perdemos el sentido de nuestra propia vida. Y el tercer punto se preocupa del impacto ético. Entonces, es cumplir con las expectativas de stakeholders. Es no limitarse a la maximización de la utilidad, porque tenemos que satisfacer no solo a los accionistas, tenemos que satisfacer a todos los stakeholders. Voy a referir a eso. Y el último punto, orientarse al bien común. Entonces, déjenme hacer algunos comentarios sobre gobierno corporativo y ética. Responsabilidad ética del gobierno corporativo. El gobierno corporativo tiene la responsabilidad de definir y promover en toda la organización lo que significa ser buena empresa. No basta con dictar y escribir y difundir el código de ética, que eso es muy bueno tenerlo, pero no basta. Y a mí me parece súper relevante el tone at the top, que es el tono ético, porque ¿saben lo que pasa? Las autoridades son modelos. Y por eso pongo en amarillo abajo, oye, más que los discursos, que los discursos también son importantes, son las conductas de personas relevantes de la empresa. Eso marca el tone at the top. Y distingue una buena empresa esta capacidad de crear valor social y de autorregularse. Veamos los dos puntos. Valor social, crear valor social. Aquí insisto en que no basta con lo que yo hago. Hay que ver qué es lo que la gente aprecia de lo que yo hago. Por eso que pongo en amarillo arriba las percepciones de personas, de grupos, relevante interno y externo, sobre lo que nosotros como empresa hacemos. Porque de pronto hacemos todo bien. Igual la gente tiene mala opinión nuestra. Esto lo escucho tanto en las empresas, que dicen, oye, nuestro trabajo, la gente no nos entiende y piensan que todo es un problema comunicacional. Es más que eso. La expectativa y demandas de la gente en temas como los puestos de trabajo, y hay algunas preguntas, como decir, oye, yo genero puestos de trabajo, pero la gente lo pasa bien, está contenta, tiene una relación sana el trabajo con las responsabilidades del hogar. Productos y servicios, esto es más para las empresas en general que para empresas mineras, porque están commodity el producto de la minería, pero y estas preguntas que están aquí no se aplican mucho, digamos. Así que me las voy a saltar. Pero en las empresas, uno de los grandes temas es si el precio es justo. Si el precio que le estamos cobrando en la minería, eso no pasa. Pero sí pasa la relación con la sociedad. Y las empresas mineras hacen esfuerzo por ser un buen ciudadano, integrado a la comunidad, que cuida el medio ambiente. Pero de nuevo, ¿se percibe así?
¿Tiene la empresa reputación de ser un buen ciudadano? Bueno, estas son preguntas, digamos, que tienen que ver mucho más con expectativas que con el esfuerzo de la empresa. El tema de autorregulación. Yo no entiendo en personas o empresas que necesiten de un policía para portarse bien. Por eso es que la empresa tiene que tener tolerancia cero al abuso. Y la empresa tiene que tener capacidad de autorregularse y dar señales claras de que no acepta ninguna forma de abuso. Y si llegase a detectar uno, es la primera en darlo a conocer. Me acuerdo de algunas anécdotas, qué pena que no esté Marco, digamos, pero algunas anécdotas de gente, no sé, que se robaba unas pinturas y que averiguó cuando Marco era presidente ejecutivo de Codelco y las echó de la empresa. Y el sindicato trató de defenderla y dijo, esto no puede tolerarse. Y dijo algo que voy a repetir al final, dijo, este no es solo un robo de un tarro de pintura, este es un daño que se le hace a los pobres de Chile. ¿No? Le están quitando el alimento a los pobres de Chile. Entonces, no, eso es un problema económico, es un problema ético. Eso es más o menos las palabras en su época. Entonces, capacidad de autorregularse y si encuentran un abuso, los primeros en sancionarlo. Desgraciadamente se nos pasan los abusos, nos los descubrimos todos. Pero ¿por qué hay que estar descubriéndolo? ¿Por qué no los descubrimos nosotros mismos? Se multiplican los esfuerzos por transparencia, por erradicar la corrupción. ¿Cuánta gente nos iba a decir, oye, la corrupción que hay en la empresa, en Codelco en particular? Y nosotros, honestamente, le decíamos, danos los datos, porque cada vez que encontrábamos algo, nosotros ciertamente lo perseguíamos. Pero ¿saben una cosa? Yo creo que Codelco era una empresa bastante correcta en todo lo que hace y la rigurosidad de sus procedimientos. Lo encuentro incluso más exigente que otras empresas con las que he estado y estoy relacionado. Y se preocupa de actuar con justicia siempre. Institucionalización de la ética. Este es un tema que las grandes empresas lo tienen clarito, ¿eh? Porque se crean instituciones, procedimientos. Este es el Ethical and Compliance Programs. O sea, tener programas de ética y cumplimiento. Hoy es una exigencia legal, así que las empresas lo tienen. Pero el asunto es que hay una componente formal que yo llamo, que son los programas, la parte formal de la ética y cumplimiento, lo que nos exige la ley, y tener códigos y manuales y líneas de denuncia. Pero hay esta otra componente que es sutil, que tiene que ver con la cultura de integridad, y que tiene que ver con el comportamiento de la gente, y que tiene que ver con darnos cuenta y detectar cuando hay una falla ética. Eso tiene que ver con el liderazgo y con la cultura principalmente, con el tone at the top principalmente. Bueno, relaciones con stakeholders, otro comentario. Esto es lo más común, esto es lo más claro. Y esto, lo que tiene que hacer la buena empresa es esforzarse por cumplir las expectativas que tienen las distintas audiencias relevantes, los grupos de interés, ¿eh? Porque son trabajadores, clientes, proveedores, accionistas, comunidades, sociedad. Y esto, el año pasado, salió esta declaración del Business Roundtable, con todos estos personajes destacados, las casi 200 empresas más relevantes de Estados Unidos, y sacaron una declaración que no ha estado exenta de controversia, pero decían, nos comprometimos a entregar valor a nuestros clientes, empleados, proveedores, comunidades, accionistas, a cumplir o exceder las expectativas de los clientes, compensar a los empleados en forma equitativa, proporcionarles beneficios, apoyarlos en capacitación, relacionarlos con proveedores en forma ética, equitativa, con las comunidades respetar a las personas, proteger el medio ambiente, adoptar prácticas sustentables, y con los accionistas, obviamente, la rentabilidad y actuar con transparencia. Pero, resumen, cada uno de nuestros stakeholders es esencial y en consecuencia les vamos a entregar valor a los accionistas, cierto, pero no solo a los accionistas, a todos ellos. Esa es la clave del éxito futuro de la empresa. Fíjense lo que es además, no solo el éxito futuro de la empresa, es el éxito de nuestras comunidades. Si nosotros entregamos valor a todas las audiencias,
es la clave del éxito futuro de nuestro país. Esta conciencia de la buena empresa, que no se limita a la maximización de la utilidad, es uno de los temas que, como digo, yo he venido exponiendo hace mucho tiempo y que no es tan trivial incorporar en su carta de navegación a las empresas en nuestro país. ¿Cómo son las relaciones? Bien rápido esto, pero creo que da una idea de cómo va la cosa. Hay que cumplir con las expectativas en todos estos ámbitos y los clientes, no nos dediquemos a ello aquí, pero por ejemplo el precio justo en general, hay que cumplir los compromisos, digamos, ¿no? Pero los proveedores, oye, los proveedores sí que tienen quejas de la minería y tienen hartas quejas. Esta relación de respeto, de beneficio, de cumplimiento de compromiso, de ser aliado estratégico, del precio que la empresa paga, que sea justo y que el pago sea oportuno. Que no tengan que poner leyes para el pago oportuno, que lo hagan porque la empresa considera que es lo correcto hacer. ¿Eh? Y la expectativa de trabajadores, obviamente remuneraciones justas, proyectos compartidos, sentido del trabajo, empleos de calidad que permitan el desarrollo de las personas, la participación, la autonomía en el trabajo. Si no tenemos autonomía, somos máquinas, somos computadores. Entorno de seguridad y salud, que es un gran tema en la minería y que lo tratan muy bien por lo demás. Y fíjense los temas eh, de motivación. Uno de los grandes es de lo que está ahí en el punto 3 en blanquito, que se reconozca el logro. Uno de los grandes temas de motivación es cuando uno consigue algo, que se reconozca, que le digan, viejo, te pasaste, no lo esperaba, hiciste un trabajo superior a cualquier expectativa que yo hubiera tenido de esto, ¿no? Y reconocer eso produce un orgullo y una motivación, ¿no? Son de los temas de lo que hay detrás. Y esto en un ambiente de cooperación y trato considerado. Y cuando yo hablo de esto, siempre me hago una segunda reflexión. Estas son las expectativas de los trabajadores. ¿Y cuál es la expectativa de la empresa respecto a los trabajadores? No lo voy a tratar como tema, pero food for thought. ¿Qué debieran hacer los trabajadores? ¿No debiéramos acaso preguntarnos por esta expectativa de la empresa respecto a los trabajadores y esta expectativa de la sociedad respecto a los trabajadores? Yo creo que es un tema a desarrollar, porque así como la empresa, entre comillas, no debe abusar de los trabajadores ni de nadie, lo inverso también es cierto. Los trabajadores no deben abusar de la empresa ni de la sociedad. Es un tema que podríamos ver lo que es el comportamiento ético en esta relación. Y ni empresa ni trabajadores están exentos de responsabilidad. Bueno, la comunidad, gran tema, están presentes, tiene que contribuir al desarrollo del país, a la integración social, al bienestar de la gente. Me paso las letras grandes nomás. Asumir la responsabilidad con el cuidado y preservación del medio ambiente y cumplir rigurosamente con la legalidad y pagar la cuota justa de impuestos. Ese es el tema, discusión del royalty, ¿no? Y todo lo que está en letras chicas ahí es que ser un buen ciudadano y se le pide más y tratan de hacer más, pero lo esencial, ¿no? Lo esencial es lo que Porter llama el valor compartido, que ya lo expusimos, es que yo ponga el bienestar en la línea principal de actividad de la empresa, no como algo marginal. Ok. Y la expectativa de los accionistas es la rentabilidad justa y la información transparente. Ya. En suma, no es solo maximización de utilidad, es una preocupación integral por todos estos grupos que se ven afectados por la empresa. Y en la minería la pregunta es, ¿cuánto de esto se hace? Que yo sé que se hace mucho, pero la siguiente pregunta es, ¿cuánto la gente percibe y espera, ¿no?, sobre la minería? Y a lo mejor la gente espera demasiado. Temas de conversación.
Las empresas tienen responsabilidad con la sociedad completa, no solo con los accionistas, que es lo que hemos estado diciendo. No solo con los shareholders, sino con los stakeholders, ¿eh? Que son todas estas audiencias, todos estos grupos. Y no hacerlo, tú pierdes la licencia social para operar. Y no tengo que referirme a este caso que a mí me impacta ya desde varios años atrás, porque significó una pérdida para la empresa de 300 a 500 millones de dólares en ese rango, y una pérdida para la comunidad también, porque perdieron unos 2.000 puestos de trabajo. ¿Y por qué? Porque la comunidad no estuvo dispuesta a seguir tolerando lo que pasó, el accidente que la empresa tuvo y que implicó un deterioro en la calidad de vida de la ciudad. Licencia social para operar. Por ello, no da lo mismo la forma en que se genera utilidad a la empresa. Tiene que generar un beneficio social, y repito la frase que puse al inicio. ¿Eh? ¿Qué es lo que hay que entender? Utilidad es el bottom line, es el resultado, no el propósito. Y las organizaciones humanas tienen que moverse con el propósito. Entonces, lo que hay que maximizar es el sentido, el propósito de lo que se persigue. Hay que buscar la excelencia, hay que buscar el compromiso de trabajadores, hay que buscar la confianza en las relaciones, el respeto, la admiración, la equidad con las autoridades, con todas estas cosas que es hacer buena empresa, hacer buena gestión. ¿Cuál es la gracia para mi gusto? Que cuando hacemos las cosas bien, los resultados se dan, la utilidad viene, es obvio. Pero si tú lo único que te fijas es el bottom line, puede que se distorsione tu quehacer. Entonces yo más bien te digo, haz las cosas bien. Es como cuando uno estudia para la prueba, en general te va a ir bien en la prueba. ¿No? Podría irte malo, pero lo normal es que te vaya mejor cuando estudias. Haz las cosas bien y el resultado, tu nota, va a ser buena. Por eso estas preguntas, dice, me encantan estas, son motivadoras para mí. Dice, oye, la pregunta más apremiante no es cuánto estás ganando, es qué estás haciendo por lo demás. Dice, preguntarse si aquellas personas a las que das servicios crecen como seres humanos, si son más sabios, si son más libres, si son más autónomos, si son más saludables. Preguntarse si las personas menos privilegiadas van a beneficiarse de algún modo o por lo menos no van a sufrir detrimento. Y fíjense, la siguiente motivación para mí impactante, este es el profesor Badaraco de Ética de la Universidad de Harvard. Preguntarse, ¿es el mundo diferente? ¿Es el mundo mejor gracias a las cosas que tú has hecho? Empresa, nosotros como miembros de la empresa, como ejecutivo, como directivo, hemos contribuido a tener una mejor empresa, mejores comunidades, un mejor país. Eso es la buena empresa. Esa es una pregunta que uno no puede ignorar. Por eso que la buena empresa se orienta al bien común, y esto es lo que contaba de la anécdota tan clara de Marcos Lima, que él dijo, esto es una responsabilidad ética, no solo económica, el manejo de la empresa. Y por eso es exacto lo que dijo Marco hace 20 años. Son los criterios éticos. Y no solamente los económicos, los que deben marcar la pauta de actuación de una empresa. Por ello digo, obviamente no se pueden ignorar los criterios económicos, pero no nos podemos quedar tan solo en los criterios económicos. Y nuestros actos tienen un impacto social, porque por eso que vale la pena construir en el país una cultura de integridad. Si hacemos las cosas bien, nuestra empresa es mejor y contribuimos a que el país sea un poquito mejor. Y si muchas empresas hacen las cosas bien, de pronto se crea un entorno y un ecosistema, una verdadera cultura de integridad. Y termino con esta tarea sugerida para la empresa, que no es más que el resumen, ¿eh? Y que yo lo pongo, y que le puedo mandar después a Enrique toda esta presentación, ¿eh? Para que la vean, y está esta tarea al final, y preguntarse nomás, oye, no somos perfectos,
y nuestras empresas no son perfectas, pero somos capaces de detectar alguna cosa que podemos hacer mejor, porque si vamos mejorando de alguna cosa cada año, de pronto en 10 años vamos a hacer muchas cosas mejor que hoy, ¿no? Y eso, por lo demás, las buenas empresas en todo sentido es lo que van haciendo siempre. Nunca dejan de mejorar. Entonces, las responsabilidades con gobierno corporativo, con trabajo de calidad y con impacto ético de su actuar. Ok, y esa sería mi presentación, Enrique. Con eso yo termino y dejo de compartir para que podamos escuchar los comentarios y Bueno, las muchísimas preguntas. gracias por tu presentación, Nicolás. Tenemos un par de preguntas que quizás podríamos retomarlas hacia el final de la sesión y quería comentar que nuestro primer comentario lo va a hacer René Muga. Nosotros en el programa habíamos anunciado como comentarista a Aarón Puna, presidente ejecutivo de Anglo American en Chile, pero desgraciadamente por razones de salud no va a poder estar con nosotros y René ha accedido gentilmente a venir a hacer el comentario y voy a presentarlo brevemente, si es que me resulta aquí, acá. René Muga es ingeniero comercial y magíster en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue director de Asuntos Económicos con la Unión Europea entre los años 96 y 2000, director de Desarrollo de Negocios en Codelco, gerente general de la Confederación de la Producción y el Comercio, director ejecutivo y director de Barrick Gold Corporation, entre otros cargos. Actualmente es el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Anglo American. René, adelante. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias, Enrique. Sí, como tú decías, tengo que transmitirle a todos primero las disculpas de Aaron Puna, que lamentablemente está afectado de un resfrío, pero afortunadamente solo un resfrío fuerte, ¿eh? Así que no, en estos tiempos cuando uno se resfría, o sea, se preocupa más de la cuenta, ¿eh? Desafortunadamente. Gracias por la invitación. Quería aprovechar estos minutos. Yo coincido, por supuesto, mucho con lo que plantea el profesor McLuff, y quería centrar los comentarios tal vez en algunos aspectos que yo creo que son importantes y de lecciones aprendidas que tenemos, por lo menos en la experiencia que he tenido en minería en estos últimos años, en Anglo American y también experiencias anteriores, en situaciones difíciles de mostrar cómo lo que decía el profesor McLuff en términos de el avance que hemos tenido en transformarnos en una mejor empresa, ¿eh? en una empresa que entiende que ya no está aquí para maximizar el valor de sus shareholders, sino que para maximizar el valor de sus stakeholders y el valor social de sus stakeholders, cómo eso lamentablemente no es percibido. Y yo creo que ahí, como bien decía el profesor McLuff, hay un gap, ¿no es cierto? Hay una brecha que por muy bien que hagamos las cosas y por muy moderno que se transforme las compañías, particularmente en la minería en Chile, que yo creo que estamos hoy día probablemente en la punta, ¿no es cierto?, de la modernidad en términos de nuestros procesos. ¿Para qué hablar del cumplimiento ético, de compliance? ¿Para qué hablar de la introducción de los conceptos de ESG hoy día, que son, yo diría que están hoy día en la punta, ¿no es cierto?, de lo que se entiende como una empresa moderna que está preocupada del medio ambiente, de la gobernanza y de los aspectos sociales. Una compañía que entiende que su relación con el medio ambiente va mucho más allá de una contribución, yo diría, benefactora o pecuniaria, sino que hay un compromiso real, ¿no es cierto?, de desarrollo y de buscar oportunidades, ¿no es cierto?, de hacer crecer el entorno junto con la actividad productiva de uno y alinearse con los objetivos de desarrollo, ¿no es cierto?, de Naciones Unidas en aquella visión de sustentabilidad que estoy seguro todas las grandes compañías y particularmente las compañías mineras en Chile compartimos. El problema es que eso no le llega a la gente. El problema es que eso todavía no, más allá de una mala percepción, yo diría el problema está en nosotros. El problema es que nosotros hemos tenido una muy mala comunicación. Hemos tenido una pésima manera de enfrentar este divorcio entre lo que es la percepción y lo que es lo que hacemos. Y el ejemplo más concreto es la discusión de royalty, ¿eh? Yo creo que la discusión de royalty han aflorado una serie
mitos, una serie de, yo diría, de situaciones de desconfianza, de lejanía, de distancia entre lo que es la discusión pública respecto a nuestra industria, de lo que es lo que nosotros sentimos que hacemos, ¿no? Y ahí, desafortunadamente, la contribución que le hacemos al país hoy día, con esa visión reduccionista de que se debe transformar en pagar más impuestos, no ha sido capturada. La gente no sabe lo que la minería significa para este país. Y eso, más allá de las cosas buenas que hacemos y de la buena empresa, como decía el profesor McLuff, en la que nos hemos transformado y seguimos avanzando en ese camino, lamentablemente tenemos hoy día un divorcio muy, muy grande, que nos dificulta esa interacción con una sociedad que nos mira, como decía, con desconfianza, con distancia, con muy baja credibilidad. Tal vez no somos los que tenemos la peor credibilidad, ¿no es cierto? Hay otros estamentos de la sociedad, como los partidos políticos o el Congreso, que tienen peor, pero nosotros lamentablemente estamos también en esa liga de esta percepción que tiene en general la sociedad de una falta muy grande de empatía, ¿eh? Y yo creo que cuando uno revisa cómo se ha acercado a sus stakeholders, en esta lógica de ir aumentándole el valor, ¿no es cierto?, a través de lo que hacemos a todos ellos, lamentablemente, probablemente hemos hecho las cosas bien, pero no las hemos sabido poner en valor, no las hemos podido transmitir adecuadamente. Y hoy día el mundo es mucho más complejo, porque el mundo ya sabemos que está en una actitud mucho más distanciada de nosotros, ¿no es cierto?, con mucha mayor lejanía y belicosidad, pero también hay otros fenómenos que nos están rodeando. Redes sociales, ¿eh? Hoy día la pelea no se da, lamentablemente, en un marco en donde uno tenga el control de todas las cosas. Y yo me pregunto, ¿nosotros somos realmente activos en redes sociales? ¿Tenemos una política como sector minero de defendernos, de plantear nuestros puntos de vista, de ocupar espacios en un ambiente en donde la pelea, ¿no es cierto?, se está dando con gran desventaja para nosotros? Y yo creo que la respuesta es clara. Nosotros no hemos sabido ocupar los lugares de la discusión pública hoy día, mostrando aquello que hacemos. No basta con hacerlo, no basta con ser ni parecer, hay que mostrarlo y comunicarlo proactivamente. Yo creo que ahí está probablemente el desafío que tenemos por delante, la manera en donde conectamos lo que hacemos con aquellas expectativas que la gente siente que nosotros no estamos cumpliendo. Y si lo estamos haciendo, como yo creo que lo estamos haciendo, ¿cómo transmitimos adecuadamente y eficazmente eso de una manera en donde la credibilidad vuelva a recuperarse para nuestro sector, para nuestra industria? Por lo tanto, temas que son lejanos para la minería, porque la minería es una industria dura, una industria dominada por disciplinas duras, ¿no?, como la empatía, ¿eh?, como la visión del legado, como la visión de futuro, ¿eh? Son cosas que tienen que estar hoy día mucho más presentes en nuestro discurso. No basta con ser bien, con hacer bien las cosas, no basta con seguir mejorando la manera en la que gestionamos nuestros activos, no basta con preocuparnos hoy día de temas que están en la discusión pública, como la carbono neutralidad, como la sustentabilidad, como la innovación, sino que tenemos que mostrar de qué manera estamos haciendo una contribución que la gente no ve y espera de nosotros. Y yo creo que las cosas se están dando, nosotros estamos haciendo mucho y estamos mostrando todavía muy poco, ¿eh? Yo les quiero decir, nosotros en Anglo American hicimos hace muy poco, ¿no es cierto?, y ustedes me imagino que todos lo vieron en televisión, en la primera carga de este cargador frontal a hidrógeno, que yo creo que es una cosa que en términos de inversión es muy baja, ¿eh?, pero tuvo un impacto enorme, ¿eh?, al mostrar que por primera vez un vehículo en una faena, digamos, era impulsado por hidrógeno, ¿eh? Yo creo que ese tipo de cosas, todos los días ocurren cosas en todas nuestras compañías que podríamos mostrar de otra manera, que podríamos hacer de una manera distinta, darle visibilidad a lo que estamos haciendo, y no engañarnos pensando que solo basta con hacer las cosas bien, ¿eh?, con tener un excelente cumplimiento ético, pagarle bien a nuestros trabajadores, mejorar la manera en la que nos relacionamos con los contratistas, donde el profesor McLuff tiene mucha razón, hay mucho todavía que hacer, sino que tenemos que empezar a mostrarnos de otra manera, a ir ocupando espacios que
seguramente si no ocupamos, van a ser siendo cada vez mejor utilizados por aquellos que ven en nosotros una amenaza y que lo ven por motivos ideológicos o por otros motivos, ¿no es cierto?, como una industria que no le aporta al país, con este concepto tan mañido, ¿no es cierto?, del extractivismo, que cada vez, como ustedes saben, va a estar más presente en la discusión pública cuando empecemos a discutir en los próximos meses los contenidos de la Constitución. Probablemente este va a ser un tema que va a estar muy presente, ¿no es cierto?, en el debate, y por lo tanto, hoy día tenemos una urgencia, y la urgencia es salir a mostrar de mejor manera, más eficazmente, aquello que estamos haciendo y la contribución que efectivamente le estamos haciendo al país, que tenemos una visión de futuro, que si la minería no es saludable, no es la buena empresa que se refería el profesor Makhlouf, probablemente no vamos a tener una oportunidad como país, ¿no es cierto?, de avanzar en la innovación, en el desarrollo tecnológico, en la sustentabilidad. Si hay un motor para que todo eso ocurra, somos nosotros. Lo estamos haciendo, pero tenemos que mostrarlo. Tenemos que luchar por tener la oportunidad de seguir haciéndolo y lograr esa legitimidad que hemos ido perdiendo en el tiempo en esta sociedad. Tenemos los elementos, tenemos los recursos, yo creo que tenemos la visión de hacerlo, pero solo falta organizarnos de mejor manera, hacer esfuerzos probablemente más que individuales en cada compañía, comunes, para ir mostrando y relacionándonos de una manera mucho más empática y mucho más proactiva por una sociedad que espera ver en nosotros actitudes distintas y espera ver en nosotros cosas que probablemente nosotros estamos perfectamente en condiciones de mostrar, pero tenemos que hacerlo rápido y no perder esta oportunidad de recuperar esa legitimidad que la industria tiene o debiera tener en Chile. Dejo hasta ahí el comentario, Enrique. Muchísimas gracias, René, por tus palabras. Vamos entonces al segundo comentario, que lo va a realizar Álvaro Fischer. Álvaro es ingeniero matemático de la Universidad de Chile, es uno de los fundadores del grupo de empresas Reciter y ha sido parte del directorio de diversas compañías. Fue presidente del Instituto de Ingenieros, primer rector de la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, y presidente de la Fundación Chile. Es miembro de la New York Academy of Science, de la Human Behavior and Evolution Society, además de presidente de la Fundación Ciencia y Evolución. Actualmente es presidente del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Muchas gracias, Álvaro, por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros hoy día. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por la generosa introducción o presentación que me has hecho. Agradezco a Marco Lima, que fue quien me contactó para participar en este ciclo como comentarista, y lamento que no haya podido participar. Y con mucho gusto voy a hacer algunos comentarios desde una mirada quizás un poco más general respecto de la temática, digamos, que motivaba esta charla en particular y la presentación que hizo Nicolás. ¿No es cierto? Este seminario que se llama Minería, un camino al desarrollo de Chile, y la charla esta en particular que pretendía abordar los temas de los nuevos modelos de negocios de las empresas mineras y el compromiso con la sustentabilidad. Entonces, respecto de eso, a mí me gustaría comenzar diciendo algunas cosas generales sobre la importancia de la minería. A pesar de que vivimos en un mundo en que gran parte de lo que se construye, todo el marco conceptual con que operamos y funcionamos en la sociedad es relativamente intangible, porque forma parte del lenguaje y las cosas que construimos en nuestra mente. Sin embargo, todo el sustrato material que utilizamos en nuestra vida, ya sea para alimentarnos, para entretenernos, para movilizarnos, para comunicarnos, está fundado en cosas materiales, todas las cuales o bien se extraen de la tierra, o del aire, o del mar, o del fondo del mar, o crecen sobre la tierra. De tal manera que pretender minimizar o quitarle importancia
o de alguna manera desnaturalizar la actividad de obtención de recursos naturales de la biosfera en la que vivimos o de la corteza terrestre en la que nos encontramos, es un contrasentido, haría imposible el desarrollo de la sociedad y sería imposible que ello funcionara. Este es un primer punto que es muy importante de recordar siempre cuando estos temas están siendo amenazados en un momento particular en que el país, ¿no es cierto?, está en una etapa de introspección, mirando y cuestionándose a sí mismo las reglas de convivencia y cómo funcionar entre todos nosotros. Me parece entonces que es fundamental reconocer y recordar la importancia fundamental de la obtención de materiales desde la tierra. Porque todos los que participamos en la sociedad y que nos gusta utilizar nuestros celulares y estar seguros que funcionan, ¿verdad?, la internet y que estas relaciones y conferencias pueden funcionar, requerimos que los aparatos celulares tengan los materiales necesarios para hacerlo, que las torres de alta tensión estén transmitiendo ¿verdad?, con los metales apropiados, la electricidad necesaria, etcétera, etcétera, etcétera. La interconexión que tiene la compleja madeja productiva de las sociedades, de las sofisticadas sociedades contemporáneas, impide pensar hacerlo de cualquier otra forma. Ahora, una parte fundamental del valor que se crea en las sociedades están formadas, como bien dijo Nicolás, por las empresas, y por eso que son tan importantes. Ahora, las empresas normalmente surgen de la disposición emprendedora de sus fundadores, muchas veces motivadas por el afán de lucro, y se desarrolla sobre la base de la gestión, de la capacidad de gestión de los ejecutivos, los trabajadores, y emplean capital provisto por sus accionistas o de instituciones financieras, o una combinación de ambos. Y entonces la obtención de utilidades, y este es un punto importante porque yo quiero recalcarlo, es un objetivo que es ineludible. No solo por la codicia eventual de los accionistas, ¿verdad?, sino además, pero especialmente, porque la competencia los induce a ello. O sea, el capital aportado requiere ser remunerado porque de lo contrario se dirigirá a opciones alternativas, ¿verdad?, que también estarán procurando incrementar sus utilidades competitivamente. Entonces no puede abandonar esa motivación de obtener utilidades. Los ejecutivos y trabajadores, a su vez, de esas empresas deben ser reclutados competitivamente, lo que también precisa de generación de utilidades. En consecuencia, si la empresa deja de preocuparse de maximizar utilidades, peligra su capacidad de crecer, permanecer en el tiempo y generar los productos y bienes y servicios que está creando. Pero, junto con eso, esa misma competencia es la que le da una cierta justificación social a este modelo, porque en la que esta inducción a incrementar las utilidades es también la que conduce al proceso virtuoso que justifica y legitima su existencia. Porque tal como lo indicó Adam Smith con su metáfora de la mano invisible ya hace 245 años, la maximización de utilidad en un entorno competitivo en el que todas las empresas están procurando maximizarlas también, genera más bienes para más personas y a mejores precios. De tal manera que la responsabilidad social o la justificación social se da porque las empresas operan competitivamente y por su naturaleza se ven impelidas a generar utilidades y mantener esa como una preocupación fundamental. Sin embargo, ello no es suficiente, porque efectivamente hay problemas, ¿no es cierto? Las externalidades negativas que pueden producirse y se producen y que disminuyen ese beneficio social. Bueno, los conocemos. El proceso productivo genera impactos ambientales, que si el costo no es asumido por la empresa y repartido a toda la población, entonces eso disminuye el beneficio social. O si un proceso emite gases de efecto invernadero que afecta el clima de toda la humanidad, también ocurre lo mismo. O cuando se dan situaciones asimilables a lo que se llama la tragedia de los comunes, que ocurre con los recursos pesqueros, en que la maximización de utilidades de corto plazo de todos los actores genera una carrera olímpica que agota el recurso, perjudica a los futuros consumidores y hace desaparecer al recurso. O si la congestión vehicular, producto de una
sobreutilización de camiones por rutas cercanas a un centro de distribución afecta fuertemente un vecindario, también eso produce externalidades que no siempre están asumidas en los costos de la compañía. O si una granja de cerdo, en el ejemplo que nos mostró Nicolás, ¿verdad? Genera fuertes olores a la población cercana. Entonces, esto hace que las preocupaciones no solo sean solamente reducidas a la maximización de utilidades, sino que están sujetas a estos problemas. Estos problemas están resueltos o no resueltos, pero hay formas de abordarlos, ¿verdad? Y la literatura económica así lo indica, lo mismo las políticas públicas, para tratar de internalizar esos costos en las compañías de tal manera que el beneficio social quede mejor expresado. También hay otras exigencias sociales que surgen y que aunque no han sido codificadas legalmente, pareciera que si no son respetadas y si la maximización de utilidades se persigue como único fin, esa responsabilidad social de la empresa no quedaría satisfecha completamente. Por ejemplo, si la empresa se preocupa o no se preocupa de la igualdad de género en sus contrataciones, o se preocupa o no se preocupa de los derechos humanos de quienes trabajan en empresas proveedoras, o de hacer o no hacer aportes de beneficencia, aun cuando no haya obligaciones legales para ello. Bueno, las empresas pueden involucrarse en todas aquellas actividades que las sensibilidades de la comunidad circundante, aquellos stakeholders que van más allá, ¿verdad?, de los proveedores, accionistas, trabajadores o consumidores, están las sensibilidades, digo, de esa comunidad colindante con la empresa o que interactúa con la empresa, pasa a ser importante, porque de no respetarlas, entonces ellas pasan a ser castigadas reputacionalmente por clientes, proveedores, financistas o incluso la comunidad que la circunda. Y por lo tanto, los retornos y su capacidad competitiva se ven afectadas si no respetan estas condiciones y estas restricciones. Entonces, a mi juicio, si el actor empresarial entra en contradicción con esas sensibilidades, va a tener un impacto negativo en la rentabilidad de las empresas y su legitimidad como actividad se pone en riesgo si no hacen caso a los requerimientos que la sociedad está generando. De tal manera que, aun cuando preserve como motivación principal la obtención de utilidades porque está en el corazón mismo de la preservación de su existencia, el atender o no atender adecuadamente a estas otras restricciones que el entorno social va introduciendo, muchas de las cuales hay que tener la capacidad y la sensibilidad para percibirlas, entonces también van a afectar a las empresas. Yo creo que esta es la gran modificación que se ha ido produciendo en el tiempo en el actuar de las compañías. Ahora, quisiera hacer un comentario respecto al tema de la sustentabilidad y ponerlo en un marco más general. Porque hoy día la sustentabilidad se refiere, ¿verdad?, a la capacidad o a la capacidad que tengan las compañías, las empresas productivas, de poder en su actividad mantener o preservar, ¿verdad?, la biosfera adecuadamente, la biosfera en la cual está inserto la actividad humana en general. ¿Por qué digo esto? Porque quizás la forma más interesante que ha surgido respecto de esta discusión es la que ha dado a conocer el informe Dasgupta solicitado por el Ministerio de Hacienda o de Finanzas británico a este economista y a su grupo de asesores, justamente para tratar estos temas. Y lo que el profesor Dasgupta ha explicitado en su informe es que en realidad toda la actividad productiva humana, toda la creación de valor que somos capaces de generar a través de los procesos tecnológicos, productivos y de otro tipo que hacemos, está de alguna manera basada o está dando por sentado el aporte que esa biosfera nos está entregando de múltiples maneras, a través de todos los ciclos
productivos del nitrógeno, los ciclos del agua, la generación de las corrientes marinas, las temperaturas. O sea, hay una serie de actividades, de procesos físico-químicos que están ocurriendo a nivel de la biosfera, que están permitiendo que todo aquello que estamos haciendo pueda ocurrir. Y ese entonces constituye, en el lenguaje de Dasgupta, que es un lenguaje económico, un capital natural. Es el capital natural que, como otros capitales, como el capital físico de las maquinarias y otros equipos que tienen las compañías, está sujeto a depreciación o a desgaste. Y por lo tanto, lo que las compañías y lo que la sociedad debe hacer, y en particular las compañías deben hacer, y esa va a ser la presión a la que van a estar sometidos, es invertir para recuperar esa depreciación o desgaste que sufre el capital natural. Y esa forma de abordar el problema tiene la gracia de que combina los conocimientos que aportan las ciencias naturales respecto de qué es lo que está ocurriendo en el entorno y qué es lo que está siendo afectado, con los elementos analíticos que aporta la disciplina económica, que es capaz, ¿verdad?, de hacer cálculos de costos y beneficios respecto de las actividades humanas. Y de esa forma, entonces, es posible medir el desgaste que ese capital natural está sufriendo y determinar las inversiones necesarias para reponerlo, de tal manera que eso sustente o le dé sustentabilidad a la actividad humana en general y el proyecto humano como habitante de esta biosfera continúe. Entonces, me parece a mí que el tema de la sustentabilidad abordado de esta forma, y no solo bajo los criterios de apelaciones morales que normalmente se hacen, que conducen a un enfrentamiento entre las partes, es una mejor forma de abordar este problema. Combinar los conocimientos científicos, tecnológicos respecto a las ciencias naturales y los de la disciplina económica de los costos y beneficios, para de esa manera abordar, conforme a este concepto que aporta Dasgupta, el problema de la sustentabilidad en las empresas en particular, y en la minería muy especialmente, dado la naturaleza de la actividad que realiza. Y creo que ya me pasé de los tiempos que me habían dado, así que dejo hasta ahí mis comentarios. Muchas gracias, Álvaro, por tus comentarios. Don Diego, no sé si usted quiere hacer algún comentario. Tenemos un par de minutos para tal efecto antes de pasarle la palabra a Nicolás. A ver, muy interesante todos los temas que se han planteado. Sabemos que estamos enfrentados a esta realidad de tener que, en el fondo, preocuparnos de múltiples stakeholders, no solamente de nuestros accionistas. Y yo creo que ha sido bastante claro los planteamientos y afortunadamente la minería se ha empezado a preocupar de estos temas. Nos queda mucho camino por recorrer, pero por lo menos la mayoría de las empresas sabemos que es una necesidad y que tenemos que abordar esto, y lo tenemos que abordar con bastante urgencia. Así que hasta esos serían mis comentarios, Enrique. Creo que fueron excelentes las presentaciones y los comentarios de los panelistas. Gracias. Muchas gracias, don Diego. Bueno, quería no podemos tomar todas las preguntas por razones de tiempo, pero hay dos preguntas que como moderador me voy a aprovechar del pánico. Hay una pregunta que dice, ¿cuál es la importancia de la innovación en la empresa, por una parte? Y por otra, ¿cuál es la contribución que podría haber hecho o estar haciendo la minería en este ámbito, o sea, en el ámbito de la innovación? No sé, Nicolás, si en tu comentario final pudieras o hacer alguna reflexión sobre el tema de, como digo, de la innovación. A ver,
de repente Álvaro debiera responder esa pregunta y Sí, yo te puedo hacer sí, una reflexión final. Sí, Álvaro se perfecto. dedica a eso. Le pasamos la Ahora, palabra a Álvaro entonces. pero en todo Eh, caso, lo que yo puedo decir brevemente es que sin innovación no hay progreso. Brevemente, o sea, importancia de la innovación en la empresa, total. ¿No? Pero Álvaro, tú lo bueno, respondes mucho mejor, ¿no? perdona Álvaro, déjame hacer un pequeño contexto. Yo trabajé hartos años en minería y siempre me miraba unos gráficos en que la actividad minera no aparecía como la actividad más de punta en materia de innovación y tecnología. Sin embargo, tengo la sensación de que desde hace un tiempo la minería como que, permítame usar, como que se ha tomado en serio el tema. Yo siento, por ejemplo, que todo el tema de la transformación digital en minería hoy día es un tema que se está desarrollando fuerte. Y hay varios ámbitos, no solo llamémoslo productivos, operativos, sino que, por ejemplo, solución de problemas ambientales y otros, en que también veo que hay unos esfuerzos que por lo menos en el pasado no se veían tan intensos como en el presente. No sé si es una ilusión o tú estás de acuerdo, Álvaro, que el rol de la minería ha cambiado o ha sido bastante más fuerte en este periodo. ¿Mm? Bueno, primero comparto y con la aseveración que hizo Nicolás recién, la innovación es fundamental, porque, bueno, es la base del progreso humano en general, en particular de las compañías, porque deben ir adaptándose a las nuevas condiciones a las que enfrentan y además hacerlo de una manera que puedan superar los ataques competitivos de otras compañías o de otras actividades, o incluso de quienes son refractarios o son, digamos, contrarios a la existencia de la minería. Así que la innovación es fundamental. Ahora, efectivamente, bueno, yo recuerdo que hace mucho tiempo atrás que se comentaba la dificultad que tenía la minería para innovar, porque eran inversiones muy grandes, de cuantiosos capitales que una vez que estaban corriendo los riesgos que estaban corriendo, hacer modificaciones sobre la marcha podría ser más riesgoso, ¿verdad?, que mantener lo que se tenía, y eso dificultaba la innovación de los proyectos existentes. Sin embargo, no dificultaba la innovación para proyectos futuros. Pero a propósito de los comentarios que yo estaba haciendo respecto de sustentabilidad y respecto de las distintas situaciones a las cuales las compañías tienen que adaptarse, dado el entorno en el que se encuentra, claramente la innovación hoy día se transforma en un arma fundamental, en una herramienta fundamental en la minería. Por un lado, en los temas de sustentabilidad de los que estábamos refiriéndonos, todos los temas de relave seco y todas las cosas que están en gran discusión para poder enfrentar, ¿verdad?, la opinión pública que considera pernicioso o tiene una mala opinión de la actividad minera. Todos aquellos problemas que requieren ser resueltos o superados o mejorados o mitigados van a requerir de ciencia y tecnología y por lo tanto de procesos que innoven en lo que se está haciendo y creen mayor valor de una manera apropiada. Lo mismo a lo que te referías recién, la digitalización que ha entrado con una fuerza brutal en todo lo que se está haciendo, en particular en la minería, donde digamos, se van a simular todos los procesos de manera virtual prácticamente. Va a ser necesario incorporarlo eso también usando innovaciones permanentes, de manera que en la minería en particular creo que tú tienes razón, que ese proceso se está acelerando de una manera muy radical, especialmente a la luz de los avances tecnológicos por un lado, pero de las demandas y amenazas a las que se ha enfrentada la minería por otro. Muchas gracias, Álvaro. Dejamos entonces la reflexión final para Nicolás. Sí. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación a participar de este panel, digamos, y de esta conversación, que como siempre estas conversaciones se abren en montones de temas que uno le encantaría poder profundizar, pero bueno, cada uno tendrá que hacer su propia reflexión de todo lo que hemos podido exponer. Y yo quisiera terminar de un modo un poco distinto, fíjate.
Voy a citar la noticia que estamos leyendo ahora que nos tiene impactado a todos, que es el caso de don Rodrigo Rojas en nuestro país. Y ocurre que don Rodrigo Rojas era un verdadero héroe para tanta gente y salió elegido convencional por este carácter, y al final ocurre que nos estaba engañando. Es decir, hay una capacidad de comunicación y de un cierto mensaje por un lado, y hay una credibilidad de la gente por otro. Fíjate, me hace recordarlo, cito esto, porque cuando entramos a Codelco la primera vez, ¿no?, en el año, como digo, 1994, nos reventó en la cara, estábamos con el caso de Juan Pablo Dávila, entre otros casos, pero ese era uno. Y todos recuerdan, y nadie creía que Juan Pablo podría haber hecho algo malo. Decían, pobre Juan Pablo, lo que le pasó, a nivel de la sociedad, a nivel de Codelco. Bueno, de pronto la investigación demostró que desgraciadamente no había hecho del todo bien las cosas, y sabemos las conclusiones. De nuevo, esta credibilidad, esta falta de juicio de nuestras personas. Fíjense, ¿por qué cito esto? Yo creo que hay que tener claro que estamos hoy día en un mundo que se mueve por estas opiniones, estas percepciones de la gente. Y que en este mundo, tal como mencionaron, ¿no?, ocurre que estamos con redes de comunicación, ¿no?, redes sociales, que lo que hacen es formar opiniones, es distorsionar opiniones, y es incluso plantear situaciones que son francamente falsas. Las fake news son falsas. Pero todo esto afecta la apreciación de las personas, e incluso tiene un impacto político. E incluso ha distorsionado el trabajo de los medios de comunicación. Y distorsiona el trabajo de los medios de comunicación, porque leía este fin de semana un comentario de Ascanio Cavallo en que decía, no a los periodistas comprometidos. A mí me parece de la esencia. Un periodista tiene que iluminar una decisión, no dictar el resultado de su reflexión. Y por consiguiente, tal vez la forma de terminar es decir, estamos en la paradoja de que nuestras empresas en general son buenas empresas en general hacen cosas bien, y son súper mal percibidas, y no tienen el prestigio que debieran tener, ni tienen el cariño de la gente. Y aquí hay un tema que va más allá de nuestras acciones. Tenemos que tener una capacidad de entender el momento en que vivimos, y a lo mejor aprender a que la sociedad que nos toca vivir en estos tiempos se ha complejizado de tal manera que ninguno de nosotros tiene una respuesta fácil y directa para ninguno de los temas. Basta con ver la absurda discusión que se ha planteado en un tema, permítanme llamarlo así, trivial, que es la previsión. Porque si hay un tema trivial es la previsión, porque se sabe exactamente lo que hay que hacer para resolverlo. Sin embargo, llevamos 10 años como país y no somos capaces de ponernos de acuerdo. Entonces, por eso que tal vez mi mensaje nomás es tomar conciencia de la complejidad del mundo que nos toca vivir y entrar con mucha humildad frente al desafío que nosotros enfrentamos como empresa, y por favor no creerle a quienes son los predicadores de la verdad absoluta, porque seguro que no tienen la razón, porque como decía ya, son tan complejos los temas que necesitamos reflexión y pensamiento crítico para empezar a entendernos y empezar a aproximarnos a una solución. Para mí ese es un mensaje que es de reflexión, y de pronto cuando tenemos situaciones como esta, yo decía, por favor no tomen la solución fácil de decir que lo único que falta es una buena estrategia de comunicación. No es así. Ahí yo acostumbro a decir, por favor calla y deja que tus actos hablen por ti. Porque, como dicen en inglés, los actos hablan más fuerte que las palabras,
o las acciones valen por 1000 palabras, como traducimos nosotros el castellano. Actions speak louder than words. Hablan más fuerte que las palabras. Así que esa sería, Enrique, temas de reflexión, y yo creo que lo que tenemos que hacer cada uno en nuestras casas es plantearnos a continuación, bueno, ¿qué hacemos en nuestra empresa? ¿Cuáles son los programas de acción, action programs? ¿Qué vamos a hacer? Y por eso yo me permití poner esta lista al final, que es como una lista de un diagnóstico, vamos a decir, a ver, en el tema de gobierno corporativo, en el tema de calidad del trabajo, en fin, y todos estos temas, ¿cómo estamos? ¿Hay algo que estamos haciendo y que podamos hacer mejor? Para tratar de quedarse con un programa de actividades, además de la reflexión que es absolutamente necesaria. Así que con eso termino, y muchas gracias a todos, a Enrique, a Diego y a todos ustedes por la paciencia de estar aquí presente. Bueno, nosotros damos las gracias por la presencia de René, que tuvo que retirarse un poquito antes, de Álvaro, y de tu presentación, Nicolás. Nos dejas un mundo de reflexión, ¿ah? Tanto tu presentación como los comentarios, así que somos muy afortunados. Y a todos los participantes, comentarles que seguramente a fines de septiembre vamos a tener otro webinar tan interesante como el que tuvimos hoy día. Muchas gracias.